Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. A Rubén, la primera pregunta que siempre le hago a todo invitado es los inicios, ¿no? En tu caso, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a la astrofísica como principal actividad tuya? Si fue alguien que te motivó cuando estabas haciendo el bachiller o algún familiar o algo. Eso es algo que me interesaría, a todos nos interesa saber un poco los orígenes, los inicios de los investigadores, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que es un inicio bastante típico, diría yo, entre compañeras y compañeros, colegas y colegas, que andamos en este negocio. Y es un poco esa conexión emocional desde pequeño que sientes uno con el cielo cuando mira al cielo. Y ahí sí que hay una parte un poco más familiar, quizá. Yo recuerdo mi padre que nos subía a mi hermana y a mí en verano a la terraza y nos contaba historias, ¿no? Relacionadas con las constelaciones. Ajá. Y yo quiero ahí esa relación de ese verano, de esas noches veraniegas, ese mirar a las estrellas, las historias que tiendo yo a pensar que fue eso, ¿no? Porque Ajá. es un recuerdo que yo tengo muy cercano a esa sensación de querer conocer qué pasaba ahí, ¿no? En el cielo, ¿no? Ajá. Y siempre desde pequeñito he tenido esa relación de que yo quería conocer por qué brillaban aquellas estrellas, ¿no? Y qué había más allá. Ujú. ¿Y hiciste físicas o cómo? Sí, 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 hice física con la especialidad física teórica sí. y luego ya me especialidad en astrofísica. Ah. Ajá. ¿Estuviste también haciendo algún doctorado fuera o algo? Estuve, sí, después de mi doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, Ajá. donde la tesis iba sobre todo de formación estelar y todo relacionado un poco con la formación estelar joven. Mm. Era una tesis principalmente observacional, pero en contraste con modelos. Me fui a la Universidad de Pekín. Allí ahí está el Instituto Kavli. El Instituto Kavli está por distintas universidades de prestigio a lo largo del mundo y en la Universidad de Pekín hay uno. Y allí Ajá. me fui de postdoc a continuar y abrir Ajá. otras facetas o otros campos, ¿no? Ajá. Luego hablaremos de la otra faceta tuya, que es la música, porque Ujú, eres un investigador peculiar, porque no solamente te dedicas a la astrofísica como labor principal de investigación, sino que también te dedicas a la música, sobre todo a la música antigua y ujú. relacionada con Asia, con China, ¿no? Eso Exacto. nos lo explicas entonces Ujú. luego. Muy bien. Siempre también me gusta nombrar me gustaría que toda persona, todo investigador tiene mentores, aquellas Ujú. personas que le han influido mucho en su carrera. eh, y bueno, puede tener uno o varios. En tu caso, ¿quiénes han sido los principales mentores, las personas que más te han influido en tu carrera como astrofísico? Bueno, yo creo que casi todos nuestros directores, directoras de tesis han sido fundamentales, porque son los que nos han iniciado en las labores fundamentales y en el buen hacer de lo que es la investigación. Entonces, mi directora Ángeles Díaz Beltrán y mi director Enrique Pérez Jiménez Ujú. fueron realmente los que me iniciaron en esto y de los que aprendí y bueno, sigo aprendiendo muchísimo, ¿no? Ujú. Y luego, como compañeros de trabajo, aquí Ujú. puede haber una confusión porque es un compañero y colega con el que sigo trabajando mucho, que es otro Enrique Pérez, pero es de Enrique Pérez Montero, Ujú. con el que, bueno, sigo trabajando, iniciamos nuestra carrera, nuestras primeras observaciones y también ha sido un apoyo constante, ¿no? Ujú. Mm, Una de las eh, digamos, de los hechos que siempre me han sorprendido es cómo los astrofísicos pueden eh, datar
con tanta exactitud cuándo se creó el universo. Es decir, es 13.800 millones de años, ¿no? O sea, tiene una edad de comienzo, ¿no? Eso es algo que siempre me ha parecido increíble, ¿no? ¿Cómo se llega a esa conclusión de que el universo comenzó, o sea, no es infinito, sino comenzó en una determinada época de la nada, y esa época fue hace 13.800 millones de años, ¿no? Explícalo un poco así como para la gente que no somos, por supuesto, profesionales en el tema, ¿no? Bueno, eso viene sobre todo de la cosmología observacional, aunque al final todos estos datos, sobre todo cuando están tan bien afinados, provienen de, digamos, tener muchas ligaduras, ¿no? Tienes datos o resultados que vienen de métodos o medidas completamente distintas que se ponen en conjunto. Y eso te acota los límites, ¿no? de tu medida. A partir de supernovas, a partir del fondo cósmico de microondas, a partir de multitud de cuestiones. Y eso es lo que te hace acotar. Lo que pasa es que justamente en las últimas 15, 20 años, lo que se ha llamado la cosmología de precisión. Y eso nos ha dado, vamos, resultados realmente que pueden ir a dedo. Curiosamente, la astrofísica observacional no ha conseguido todavía ser tan precisa al constrañir, por ejemplo, en el campo que yo me dedico, que es la evolución de las galaxias, tenemos errores de decir, bueno, ¿cuál es la edad de esta galaxia? ¿Cuáles son las edades de las poblaciones de las galaxias? No hemos conseguido llegar a un nivel de precisión comparativamente, no digo de edad, pero comparativo lo que son las proporciones de los errores a ese nivel de la cosmología de precisión, ¿no? Que tanto se ha hablado. Pero vamos llegando. Entonces hay distintos campos en los que vamos poco a poco afinando esas medidas y realmente no nos falta trabajo porque tenemos que ir a poder acotar mucho más lo que conocemos de cada uno de los puntos del universo. ¿Y cómo se forman las galaxias? Porque otra curiosidad que yo tengo siempre es ¿por qué se forman, por qué las estrellas forman este acúmulo de estrellas formando una galaxia y, por ejemplo, el universo no está formado por estrellas de forma homogénea dispuestas en el espacio? ¿Qué es lo que hace que todas las estrellas se junten formando galaxias y que haya miles de millones de galaxias? Es una fantástica pregunta que todavía nos seguimos formulando, pero a través también, hoy en día, claro, a través de las simulaciones numéricas, realmente es maravilloso, es como poder jugar a construir nuevos universos. Entonces, es nuestro horno, ¿no? Las simulaciones, la gente que se dedica a hacer simulaciones numéricas del origen del universo, pone los ingredientes como si fueras a hacer un pastel y dice, bueno, a ver qué nos sale. Y dejas evolucionar ese horno, ¿no? Dejas evolucionar el universo en tu simulación numérica y a partir de ahí vemos si se parece de alguna manera a lo que vemos hoy en día. Entonces vemos que esas fluctuaciones del universo primigenio, cuando empezó todo ese momento inflacionario, el universo a infinitésima escala no era homogéneo. Entonces, cuando tienes ese momento de inflación enorme, todas esas inhomogeneidades también se expanden. Y luego llega un momento de una parte más de relajación y entonces tenemos como una especie podemos pensarlo como de esponja en la que vemos filamentos o zonas en las que la materia o esas fluctuaciones se ha ido acumulando más. Entonces, al final, por cuáles son esas zonas, digamos, de nudos en los que ha habido más materia, va atrayendo más. Y es lo que va haciendo que se creen esos cúmulos de galaxias, esos filamentos y esas zonas de vacío, porque al final el universo, el volumen del universo es 70% es vacío. Y el resto está formado por esta esponja, ¿no? Estos cúmulos, esas zonas de nudos, esas zonas de filamentos que conectan esos nudos, que son más densos, esas paredes que forman los vacíos cósmicos que se llaman. Por ejemplo, ahora mismo estoy en otro proyecto fantástico e interesantísimo que se trata de estudiar las galaxias que habitan estos vacíos cósmicos, porque aunque se llaman vacíos, realmente
el nombre viene por contraste con las otras grandes estructuras del universo que he comentado, de tipo filamentos, paredes, Ujú, cúmulos. Estos vacíos es por contraste a ellos, es decir, son regiones que son eh, mucho menos densas que ujú, la densidad, digamos, media del universo. Entonces se ujú, llaman vacíos porque hay muy pocas galaxias, pero las habitan, ¿no? Hay galaxias ahí. Entonces ujú, estamos observando estas galaxias en los vacíos cósmicos que están muy ujú. aisladas y viendo si realmente hay diferencias con estas otras que viven como en las ciudades, en las grandes ciudades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Pues todo esto es lo que nos da estructura a gran escala del universo. ¿Cómo explicarías? Porque es difícil para un profano eh, entender o imaginar las enormes distancias y la inmensidad del universo, ¿no? ¿Cómo le explicarías a la gente o a tus alumnos lo, lo impresionantemente grande que es el universo? Porque estamos en un planeta dentro de, probablemente habrá miles o millones de planetas dentro de una pequeña galaxia y hay miles de millones de galaxias y en una estrella de que hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. O sea, es una cosa que es realmente fascinante de imaginar, ¿no? Eso era una de las ideas que a mí también, quizás también por eso me metí en todo esto, porque era algo tan difícil de imaginar, pero cautivador y emocionante que quería entenderlo más. Y al final es muy difícil porque nosotros somos humanos y tenemos una mente muy pues, cercada a lo que vemos. Y al final siempre es un ejercicio de ponerte en esas dimensiones, pero tiene que ser por comparación. Ahí, Ujú, hoy en día, que gracias a todos los vídeos y a las fantásticas animaciones que se van haciendo, nos permiten poder comunicar esto mejor. Hay vídeos excelentes en los que empiezas, como tú decías, de nuestro pequeño planeta, te ponen la estrella, nuestro Sol, de pronto la estrella más grande comparada con el Sol, y vas ampliando y al final es por esta memoria de relación, de comparación, ¿no? Porque si comparación, no claro. tienes algo con lo que comparar es muy difícil Correcto. imaginar. Sí. Y al final es, digamos, como un puente larguísimo, un salto al vacío, ¿no? En el que vas haciendo todas estas conexiones entre objetos, distancias cada vez más grandes, hasta tratar de ponerte en esa inmensidad que es el universo. Pero es muy difícil, tenemos una mente física muy limitada, ¿no? Pero Ujú, hay que hacer ese ejercicio constante bueno, de ujú. manera abstracta más o menos se puede conseguir. Hoy en día con los microscopios que hay, ¿no? Yo tengo entendido que, digamos, el James Webb es el que probablemente va a capturar imágenes de galaxias más lejanas. No sé si estoy Sí, sí, confundido. el James Webb, el telescopio espacial, pues es era entonces, hace unos años, era el de futura generación, gracias a todo el esfuerzo de multitud de investigadores y de ingenieros, pues ya está funcionando y nos está dejando unas imágenes impresionantes y la cantidad de años que va a seguir, esperemos, funcionando y nos va a traer, pues seguro que resultados fascinantes. Y efectivamente, los primeros han sido de llegar a distancias que no habíamos podido pensar antes que podíamos. Y, por ejemplo, ustedes o sea, las galaxias más antiguas que han podido detectar, de ¿cuántos años data? O sea, las más antiguas, ¿no? Pues al final llega, seguro que hay más, ¿no? Pero al final estamos limitados un poco también por nuestra tecnología actual. Entonces hemos dado realmente un salto de gigantes. Y, y- y en los próximos años, como decía, va a venir una cantidad de datos abrumadora. No solo por el James Webb, sino porque se están construyendo en tierra dos enormes telescopios, que es el 30 metros y el telescopio extremadamente grande, que es el que se está construyendo en Chile, que es de 40 metros. Tenemos uno de 30 metros y otro de 40 metros, que es un salto. Los más grandes que tenemos ahora en tierra son de 10. Ajá. Y entonces eso realmente nos va a llevar todavía.
mucho más lejos. Ujú, Eh, y va a poner estas distancias que estamos ahora mismo viendo y en los próximos años que se van a llegar va a romper, digamos, récords. ujú, Entonces, al final estamos limitados por el universo observacional, ¿no? Que es, al ujú, final la luz es el límite que tenemos. mm, Más allá no podemos. ajá, Ahora también con las ondas gravitacionales, pues tenemos otra forma de detectar, digamos, objetos o detectar fuentes. ujú, Entonces vamos añadiendo poco a poco nuevas técnicas, nuevas formas de llegar a observar el universo o de medirlo de alguna manera, porque con ondas gravitacionales no son ondas electromagnéticas, ya no estamos viendo, digamos, ya no estamos usando luz. Entonces podremos llegar poco a poco a más allá en el universo. ujú. ¿Cuáles han sido los avances, bajo tu punto de vista, más relevantes en la astrofísica en los últimos, por poner una fecha, 30, 40 años? O sea, lo que digamos, crees tú que ha sido lo más relevante. Por ejemplo, en el área de la biología, pues habrá sido el descubrimiento de la doble hélice del DNA o bueno, la secuenciación del genoma, pero en tu campo astrofísico, ¿qué ha sido lo más relevante que ha revolucionado la astrofísica? Es difícil escoger, es bastante difícil escoger. Y también depende de cada campo. A mí, la verdad es que cuando estaba estudiando, para mí toda esta revolución de la cosmología de precisión, todo poder, como tú decías al principio, datar lo que es la edad del universo con esa precisión tan alta, a mí la verdad es que me maravilló y me sigue maravillando. Así que yo diría que por un punto ese gran paso de gigante que se dio y que se sigue dando, ¿no? Pero que se dio hace unos cuantos años, de poder medir datar el universo, la del universo con esa precisión. Y yo creo que, mm, por otro lado, desde el punto de vista observacional también, pues los grandes telescopios como el Hubble fue realmente un impacto enorme en todo Ujú, lo que es entonces, en los 90, ujú, la astrofísica observacional. Y algo que no está en mi campo, pero yo diría también la primera detección del primer planeta, exoplaneta, en los ajá, 90. claro, Para es mí verdad. eso fue. Claro. Todos, yo creo que teníamos claro que tenía que haber más sistemas solares, ¿no? Pero el poder medirlo, el poder Mm. detectarlo y encontrarlo, yo creo que también eso ha sido un hito Pero fundamental. es curioso porque se detectó el primer exoplaneta no hace mucho y de repente empezaron a detectarse miles de exoplanetas, ¿no? Que Claro, y f- eso es cuando de pronto aparece una nueva técnica, alguien da con el clavo de qué es claro. lo que hace falta poder detectarla, entonces ya se empieza a refinar. Y hoy en día ya hay distintas técnicas Ajá. para poder, distintos métodos de detección, unos más precisos, unos menos precisos, pero también depende de las condiciones, son mejores igual unas u otras, ¿no? Y eso es Ujú. lo que está haciendo que cada vez aparezcan más y más, y seguro que seguirá exponencialmente descubriéndose. En el, Pero sí. hablando del tema de exoplanetas, siempre se le ocurre a todo el mundo la típica pregunta y esto pues más especulación que otra cosa, ¿no? Pero ¿qué reflexión haces tú sobre la vida en extraterrestre? Sobre las posibilidades que existan. ¿Tú eres de los convencidos de que tiene que haber vida extraterrestre por la inmensidad del universo y por todos los planetas que hay con condiciones similares a la Tierra? ¿O crees que si no han llegado es porque no hay? ¿Qué opinas tú? Pues mira, aquí yo creo que siempre se mezclan una parte de emocional, de lo que uno quiere y de lo que uno espera, ¿no? Y claro, efectivamente, como dices, es que el universo es tan grande y se están detectando tantos planetas que uno espera o casi quiere Mm, que poder detectar esa vida, pero también está siendo muy difícil encontrarla. Entonces, ujú, son dos cosas contrapuestas. La complejidad de lo que es formar la vida
dado que todavía no estamos encontrando nada y Ujú, hay muchas ujú, mediciones, ujú. pero también la abrumadora dimensión que tiene el universo y la cantidad de planetas y de galaxias que hay, que algo tiene que haber. Lo que pasa es que igual pasa como con este primer planeta que decíamos, se tardó en descubrir, pero una vez se dio con el clavo ya están apareciendo. Entonces, yo creo que el proyecto que dé con la clave de encontrar esos, eh, digamos, la firma de la vida, ¿no? O sea, que Sí, puede sí, sí, detectar, ¿no? Si es, yo qué correcto. sé, el ozono o una Sí, molécula X que sí, sea fácilmente detectable y que sea una asignatura, una firma, ¿no? de la vida, eso nos va a abrir un campo que va a tener, vamos, una revolución total. sí. Y yo, vamos, yo creo que todos deseamos, pero yo en particular, ojalá lo pueda ver en vida Ah, claro. y Sí, sí, pueda sí. felicitar al equipo que lo ha descubierto. Sí, sí. Eh, otros temas también que quería preguntarte sobre el tema de la galaxia. Eh, ¿Nos queda mucho más que descubrir de la galaxia de lo que realmente conocemos o ya conocemos mucho y realmente queda poco por... No, como te decía, desde el punto de vista de la astrofísica observacional y en particular de lo que son la evolución de galaxias, solo desde el punto de vista observacional, ya no digo simulaciones o teoría o modelos, que eso también necesita un largo recorrido. Necesitamos afinar muchísimo más lo que podemos decir de la edad. Ya decimos, comparado con hace 20 o 30 años, ha mejorado muchísimo, hemos mejorado muchísimo en esa precisión, pero aún nos queda bastante para las barras de error que decimos cuando se medimos, las Ujú, barras de error en las gráficas, en las medidas que hacemos son todavía para nuestro gusto considerables y ujú, necesitamos afinar mucho más en eso. Y eso también nos permitirá poder descartar o aprobar modelos o teorías con las que contrastemos hoy en día y que está en duda porque, claro, esas barras de error son grandes ujú. y ¿Y las posibilidades. de qué dependerá? ¿De tecnología, de las nuevas tecnologías o es un tema de física teórica? No sé, ¿qué es lo que Es, hay es, ¿eh? es una mezcla entre afinar la tecnología, es decir, la precisión de los datos que nos llegan, pero también de nuestras herramientas, Ujú, de nuestros modelos y de cómo trabajamos en eso. Entonces, al final es un cúmulo de todo. Si estamos trabajando con un martillo grosero, pues si podemos mejorar ese martillo, pues podremos afinar mucho más. Y esas son nuestras herramientas. Ahora mismo nuestras herramientas son avanzadísimas comparado con, por ejemplo, incluso cuando yo empecé a hacer la tesis, ujú, pero se pueden afinar mucho más. De hecho, estamos trabajando en eso para poder afinarlas. Y ujú, al final es un todo, muchos pocos hacen un mucho, ¿no? Es sumar toda esa cadena de procesos que se van sumando los errores y nos hacen que al final esas barras de error sean relativamente grandes para nuestro gusto, ¿no? ujú, Comparado con hace 20 años son bastante mejores, ¿no? Pero ujú, ujú. no nos vamos a quedar sin trabajo en ese sentido, hay bastante por hacer. Quería preguntarte sobre todo investigador. Siempre le hago la pregunta a todo investigador, porque todo investigador siempre tiene sus momentos eureka, que son esos momentos que definió Severo Ochoa como esos momentos en los cuales de máxima emoción, cuando te das cuenta de algo o descubres algo o yo qué sé, o te aceptan el primer paper en alguna revista tal. O sea, ¿cuáles han sido tus momentos eureka de máxima emoción que nos puedes contar, ¿no? Que recuerdes Bueno, tú. yo creo que durante la época investigadora ya madura, obviamente los tienes, pero igual los que recuerdas por juventud, durante la tesis, son esos momentos en los que uno está peleándose con sus conocimientos todavía incipientes, la forma de hacer ciencia y el resolver esos problemas, ¿no? Y tener tus primeros datos en los que igual yo estaba trabajando con unos datos que nadie otra persona estaba mirando
y el poder decir algo sobre, por eso, en mi caso, sobre una particular región una galaxia aquí cercana, ¿no? De M101. Entonces, Ujú. esos momentos de poder, digamos, vencer a los datos y de poder sacarles información, de poder descubrir qué es lo que estaba pasando, que te lleva muchos años, mucho tiempo entonces, para mí Ujú. eso lo guardo con especial recuerdo y disfrute. Y Ujú. obviamente todos los que han venido después, ¿no? Pero esos incipientes momentos Claro, de claro, inicio de la carrera, para mí los claro. guardo con buen recuerdo. Sí, sí, porque luego ya uno se acostumbra o por lo menos los primeros son los que más impacto tienen, eso sin duda. Sí, Mm. también porque eran difíciles, ¿no? Estaba luchando con esos momentos. Hombre, también recuerdo durante la etapa, por ejemplo, de Califa, que decía este proyecto de Evolución de Galaxias, también disfruté muchísimo con distintos momentos, ¿no? Pero Mm. supongo que si uno recuerda los primeros Sí. y esa dificultad que tenía, ¿no? Y esa emoción de empezar, ¿no? Mm. ¿Qué opinión tienes tú de la investigación en España? Otra pregunta que siempre Mm, hago, porque ya desde la época de Ramón y Cajal siempre se ha visto a España como un país pues donde hay muchos artistas, muchos novelistas, pero poco científico, ¿no? Y aunque se ha mejorado mucho, realmente y talento nos falta, ¿no? Pero mm. todavía no estamos, a nivel global, ¿eh? No hablo solamente de la astrofísica, Sí. no estamos a la altura de países centroeuropeos o norte de Europa, anglosajones, etcétera, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué defectos ves tú realmente en la investigación en España y cómo se podría mejorar? Bueno, eso es una pregunta maravillosa y muy difícil de contestar porque implica lo que se llama política científica, algo que no todos los investigadores sabemos o conocemos. Es una parte muy importante de lo que se llama la política científica a nivel ya nacional, ¿no? Pero lo que sí que nos quejamos y es de la poca inversión que hay con respecto a, como tú decías, a otros países en los que igual nosotros tenemos más población, pero comparado con el PIB no se llega a lo que pues, le correspondería para ser un país de una población X, un PIB determinado. Y le falta eso. Los gobiernos que han venido están haciendo el esfuerzo, pero pues entiendo que cuesta, nosotros entendemos que cuesta cambiar esa dinámica y actualmente se está tratando de incrementar eso paulatinamente. Lo que pasa es que, claro, para nuestro gusto va bastante lento. Ujú. Y, y tú lo decías, no falta talento, lo que pasa es que se pierde porque se va afuera. Mucha Claro. gente va afuera Ujú. y forma parte de otras instituciones, se forma aquí en España, pero al final va a Estados Unidos, Alemania, Mm. Japón, etcétera, y pues se está haciendo un maravilloso trabajo en otros lugares. Entonces nos falta esa atracción de talento, que ahora hay unos programas maravillosos de atracción de talento, pero, pero no es suficiente Claro, todavía. y tampoco hay una, digamos, política científica a largo plazo, ¿no? Una estrategia Claro, a largo plazo, porque pueden claro. salir unas determinadas ayudas este año, pero igual el año que viene te encuentras con que no hay o tal, o cambia el partido Claro. político y tal. Hay algunas pues ayudas como la Ramón y Cajal que sí que son constantes, ya llevan vamos, 2 décadas por lo menos eh, funcionando y esas sí que son constantes. Lo que pasa es que siempre dicen que falta ese incrementar ese ritmo, ¿no? Hay años que hay un poquito más, pero luego otros años que reduce. Se queda en un nivel, digamos, aceptable, ¿no? Pero que si se incrementara, seguro que potenciaría mucho más. Y Ujú. luego, aparte, no son las únicas, hay muchas más otras ayudas y proyectos de investigación y demás. Pero, como decíamos al principio, comparado con el PIB, con la relación del PIB con con la inversión que se hace en ciencia, no es acorde con lo que uno se esperaría de un país como España. A Ujú. pesar de eso, y reincidiendo en lo que tú has dicho, no falta talento, tanto el que se queda fuera como el que está dentro. Ujú. Y España, a pesar de esa falta digamos, de inversión, no es que no la haya, digo que falta con respecto a lo que le Sí. correspondería como país, está en unas posiciones muy buenas. Por ejemplo, en astrofísica,
está en el ranking de países de producción y de impacto, está en la posición 7, 8, depende del año. Ajá, Eh, por delante, por ejemplo, de Japón. ajá. Entonces, comparado con el PIB, ¿no? Sí, 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 Te digo que en España no las ingeniamos para poder llevar sí, a cabo trabajos de impacto, sí, pero sí, hombre, hay otras disciplinas igual que no tienen ese empuje quizá, sí, y necesitan apoyo, ¿no? Porque también depende de las disciplinas, pues la financiación va igual más a unas que a otras. sí, sí. Ujú, Entonces, bueno, pues eso, hace ujú, falta un poquito más de ayuda. ujú. No sé si tú formas también investigadores o diriges tesis doctorales, Ujú. Sí. pero ¿cuáles crees tú que son las aptitudes que debe de tener un buen investigador? O sea, ¿cuáles que tú crees que cuando ves algún doctorando o Mm. alguien, dice, este chico vale, ¿no? Promete. O sea, ¿cuáles son las aptitudes que hay que valorar en un buen investigador, ¿no? Mm. Pues mira, para empezar, yo creo que amor o pasión por lo que uno hace, unida a la curiosidad, ¿no? Curiosidad. O sea, curiosidad, digamos, infinita y ganas de hacer lo que uno hace y que le Mm, guste. ujú, Porque eso ya te lleva muy lejos. ujú, Y luego ya, pues, digamos, tirar, ¿no? ¿Cómo diría? No ser líder, sino que uno con esa curiosidad, con esa pasión, tirar hacia adelante, que ujú. por proponer cosas. Es decir, vale, tú puedes ser un joven doctorando, que tú estás siendo tutelado por tu supervisor o supervisora, pero tú también aportas. O sea, Sí, tú sí, eres un igual, al final es igual, estás aprendiendo, pero eres un igual, tú estás aportando ideas. sí. Ese generar ideas, ese aportar, ese eh, Asumir querer riesgos, digamos, también. asumir riesgos de alguna manera, Sí, efectivamente. sí, sí, sí. No seguir, digamos, decir, sí, voy a hacer lo que dice. No, decir, pues, ¿qué te parece este otro? O Sí, no lo veo claro. Y sí, sí, poder digamos, argumentar, ¿no? Y sí, sí, sí. yo creo que ese conjunto, esa iniciativa, junto con la pasión y las ganas de hacer y la curiosidad, son los que yo creo que son tres piezas fundamentales. Hay más, pero yo diría que esas Sí, sí, sí. son Hay, fundamentales. hay mucha gente que también incluye aquí la resiliencia, porque también en Oh, ciencia pues sí. uno va a tener momentos pues que no son muy productivos, experimentos que no te salen y tal, y uno no puede tirar la toalla, no tiene que tener un poquito de resiliencia mental, ¿no? Me uno a punto esa cuarta importante virtud que es sí, confiar, seguir adelante y bueno, Mm. igual ser un poco cabezón o cabezona. Rubén, cambiando de tema, ¿no? Vamos a Ujú. hablar un poco de música, si te parece, Sí, ¿no? sí, Que es claro. tu otra pasión, tu otra Ujú. actividad. No sé si le dedicas tanto tiempo como a la astrofísica o más o menos, pero vamos, yo por lo que he estado mirando, vamos, eres un músico profesional, es decir, tienes una formación en música clásica, ¿no? En violín, en Ujú. composición, y después te has especializado en música antigua con flauta de pico y fídula. Ujú. Tengo yo aquí apuntado Sí, en sí, mis sí. notas, ¿no? Cuéntame cómo empezaste con esto, cómo lo compaginas Sí. y por qué música antigua, ¿no? Eh, Muy buena pregunta, gracias. Pues yo, yo creo que está relacionado un poco como con la astrofísica, eso de poder mirar a lo lejos y atrás en el tiempo. Pues poder viajar en el tiempo siempre me ha fascinado, ¿no? ujú, Y saber cómo pensaban otras personas en el pasado, cuál era su actividad, la historia siempre me ha fascinado, pero en particular yo empecé desde pequeñito pues, con música, hice pues, violín, composición y siempre me ha gustado, he estado compaginando mis estudios con la música. ujú, Y cuando estaba con composición, pues ya sabía que quería poder, digamos, investigar o poder tocar esa música que se tocaba en el pasado. Siempre me ha gustado el pasado, como el pasado de la galaxia, lo mismo con el pasado de la música. ujú, Entonces, pues empecé con indagando, luego aprendiendo en cursos, sí, en cursos y demás.
Y para ello, pues la disciplina de la música antigua trata de recuperar, igual que hace una analogía el arqueólogo, que va al sitio y trata de usar, de reproducir lo que Ujú, pasaba ahí, con la música es algo parecido. Estudia los ujú, documentos que hay, cómo la gente hacía los instrumentos, cómo ujú, probablemente los tocaba, tratar de entender las partituras del momento. Entonces, una ujú. reconstrucción del sonido de aquella época. Entonces, por eso se utilizan instrumentos que los luthiers, que son Sí, nuestros sí, grandes sí, sí, aquí y figuras importantes, son los que construyen estos instrumentos basados pues, sí, o en pinturas o en las sí. paredes de las iglesias, Ujú. en los relieves, y se lleva a cabo esta Cuando, interpretación. cuando hablas de música antigua, ¿de qué siglo estamos hablando? Muy buena pregunta. Es una definición académica y hablamos de música antigua desde, digamos, la época medieval hasta el barroco, digamos, hasta la muerte de Juan Sebastián Bach, más o menos. Estamos hablando del siglo IX-X hasta el mediados del siglo XVIII. Del Eso es lo que 9 se llama al música 18. antigua. Mm. Vale. Pero lo que pasa Anterior, es que, sí, anterior al 9, o sea, anterior. por ejemplo, Depende de la cultura, se pone una fecha u otra, ¿no? Digamos que antigua sería el medievo, podríamos decir siglo VI. Lo que pasa es ujú, que no tenemos en Europa todavía o encontradas partituras tan antiguas. En China sí, por ejemplo. Y entonces, antes del medievo, antes del siglo VI, por ejemplo, se llama música de la antigüedad. Entonces ya es ujú, música que trata de reconstruir o de estudiar la música de Grecia, de Roma, de la China antigua, de Mesopotamia, etcétera. Eso es música de la antigüedad. Y ujú, música antigua es ya el periodo, digamos, medieval, Renacimiento y Barroco. O sea que, claro, ujú, música antigua no se parece en nada, bueno, no se parece en nada. Quiero decir que bastante diferente la música medieval a la del barroco tardío. Entonces ya ujú. se hacen especializaciones dentro del periodo. Y todo va concatenado, es decir, la música medieval procede de la música romana y grecolatina o es algo que surge y rompe las tradiciones anteriores musicales. En todo hay un continuo y sobre todo hay una mezcla, hay absorber otras ideas. Muchos de los instrumentos han venido por digamos, el tener relaciones con el mundo árabe, con el mundo islámico y con Asia Central. Y eso luego cada uno digiere eso y lo transforma, ¿no? Y así han venido muchos instrumentos de cuerda frotada aquí o de cuerda pulsada. Entonces, hay un continuo, hay una absorber otras ideas y otras culturas, pero también hay ruptura y hay Ujú, cambios de paradigma. Y eso en la música postmedieval cambiamos de los modos, ¿no? Luego viene el Renacimiento que sigue en eso, pero ya aparece en el barroco los incipientes tonalidades y luego, en fin, la teoría musical o la forma de hacer música y la forma de pensar la música y la estética va cambiando y por eso la música suena en cada periodo como suena. ya, ya. Ujú. Pero hay rupturas, igual que en la historia del arte, ¿no? No tenemos, vemos un cuadro del medievo y no se parece en nada a uno de Picasso, y pero está todo detrás, ¿no? La historia está detrás. Ya, 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 ya. Ujú. Y una de las facetas tuyas es concretamente la música asiática, ¿no? La música antigua de Asia, ¿no? Sí, Eh, en que- particular de China, sí. ajá. ¿Y qué interacción cultural ha habido o es totalmente diferente la música asiática de la música europea? Mm. Pues hablando, digamos, de pasiones, también otra la mía es la China, en particular la sinología. Yo cuando estaba haciendo la tesis hice la carrera de sinología, que es la carrera que estudia, digamos, la cultura, el idioma de China. Y, y- y recuerdo en la carrera que nos hablan de todo, de economía actual, pero sobre todo yo estaba interesada en la antigüedad, ¿no? Y nos hablan de historia del arte, de historia de la ciencia un poquito, de idioma clásico antiguo, etcétera. Pero nunca hablaron de la música. Y Ujú, claro, algo que siempre estaba conmigo. Y digo, ujú, bueno, aquí
tengo que hacer algo. Y entonces cuando ya fui a China varias veces y estuve allí, bueno, como he dicho antes, también de investigador, allí me dediqué a poder subsanar ese problema y me metí a fondo con la música tradicional china y luego ya cuando estuve en el Conservatorio de Shanghai, con lo que es la parte de la música antigua, que es una muy poca gente la hacía en aquel momento y ahí había un investigador en el Conservatorio de Shanghai que hacía música de la dinastía Tang del siglo 9-10 y ahí me inicié con eso, ¿no? Y tratar de hacer lo que yo quería, yo estaba haciendo, estaba aprendiendo de la música antigua europea, pero poder hacer a la par, estudiar y tener conocimiento de la música antigua de China. Y, Y es muy diferente el desarrollo que ha habido. Lo que pasa es que hay sobre todo en la música medieval más o menos, esos modos a veces compaginan muy bien y en los programas que hacemos de música sobre todo tratamos las relaciones que ha habido históricas entre Europa y China. Y ujú, ahora estamos con un programa, el anterior que tuvimos era sobre todo de barroco temprano, con el misionero Diego de Pantoja. ujú. Y ahora en el que estamos, que es uno de medievo en los siglos XIII y XIV, ahí cuando se toca una melodía, una pieza china antigua y una melodía medieval europea, hay modos que dice, oye, hay resonancias, se parecen, ¿no? Entonces ha habido como periodos en los que igual la música ha ido por caminos que se tocaban cercanos y luego divergían en otros, ¿no? Es un proceso de cada uno, cada cultura tiene su Ujú, propia evolución. ujú. Pero sí, hay partes que son bastante diferentes, muy diferentes. Depende del Eh, género. digamos, conocimiento que tienes tan intenso, ¿no? De la cultura china, ¿no? Eh, ¿qué es lo que te admiras de la sociedad china? Que nosotros, por ejemplo, adolecemos de ella, ¿no? Pues yo creo que va un poco por la línea esa que decía de ver el cielo y decir, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay más allá? ¿Por qué es tan antiguo? Y esa pasión por la antigüedad. Cuando yo leía cosas de China y de Asia en general, ¿no? Pero iba viendo que China era una de las civilizaciones de Asia con tradición escrita más antigua, ¿no? Ujú, Todas las civilizaciones son antiquísimas, pero con un registro escrito amplísimo, ujú, China pues tenemos desde hace más de 3.000 años. ujú, Y luego toda la parte de documentación es ingente, pero es, vamos, impresionante. ajá, Entonces, ese poder indagar con una precisión muy, muy grande de ajá, saber qué es lo que pensaba la gente de épocas muy antiguas, de qué hacían, cómo se desenvolvían en la sociedad, para mí era fascinante, ¿no? Ya digo que todas las culturas son antiquísimas, pero el poder indagar con alguien que te cuente, ¿no? Que escribió hace 2.500 años, cómo ujú, pensaba, cómo funcionaba la sociedad, para mí eso era fascinante, ¿no? Porque ujú, tenías muchos datos, ¿no? ujú, Y eso es lo que a mí me maravilló. Y luego, pues, realmente China era como la Grecia de Asia, ¿no? De China era como la cultura iba saliendo de manera radial, ¿no? Y en Corea y en Japón pues dejó su pozo, ¿no? Y claro. había embajadas que iban a China pues en busca de nuevas formas de música, por ejemplo, y demás. Luego, obviamente, cada civilización, cada Corea y Japón tenían su desarrollo independiente digamos, absorbiendo parte de China, pero luego la desarrollaron a su forma, ¿no? Igual que nosotros, aunque absorbimos Grecia y Roma, pero luego España, Alemania, Inglaterra, cada Claro. uno evolucionó de su forma, ¿no? Claro. Y la música actual china todavía conserva digamos, esos modos, esa melodía o esa armonía antigua, o ha cambiado totalmente. Bueno, hoy en día actual, la música contemporánea actual es muy diferente, ¿no? Pero la música, digamos, más popular sí que tiene unos giros que en algunos géneros, Ujú, porque es que depende del género, puede ser muy diferente la música, ¿no? Que en algunos géneros recuerda.
y esa preferencia por la tercera menor, lo que vemos esa escala pentatónica, aunque no Ajá, solo hay escalas pentatónicas, hay mucho más, ajá, eh, pues sí que tiene ese pequeño recuerdo, ¿no? Pero depende mucho primero del género y de la ajá, época que estamos hablando, porque digo, hay rupturas, claro. rupturas de épocas y luego vuelve otra vez a una tradición o la reinterpreta de alguna manera, ¿no? Pero Ujú, sí que ujú, puedes tener esos pequeños recuerdos. ujú. ¿Ahora tienes algún grupo que tocas con más gente o haces actuaciones en España también? Sí, 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 tenemos pues uno de los grupos, el de música antigua que comentábamos, es Todos los tonos y aires, y en él desarrollamos estos proyectos, sobre todo que hablan de interculturalidad, ¿no? De esas conexiones reales que hubo entre Europa y China en la historia. Y, y dependiendo el programa, pues invitamos a artistas o a grupos que pueden estar interesados o que pueden realzar el programa. Por ejemplo, si hablábamos de música del barroco temprano, como cuando hicimos, o del Renacimiento tardío, como el Clave del Emperador que iba sobre Diego de Pantoja, pues invitamos a un grupo que era especialista en música barroca. O ahora estamos en música medieval, pues gente afín o que realmente puede contribuir al programa Ujú, y engrandecer, ¿no? Eso, porque necesitamos una tímbrica muy variada, porque claro, como estamos hablando de conexiones culturales que hubo musicales, esa tímbrica tiene que ser realmente muy rica. claro. No, normalmente digamos, el corazón del grupo somos mi compañera Abigail Orro y yo, que son los que fundamos este grupo. ¿Qué Pero ya digo, instrumentos invitamos. tocan? ¿Ustedes dos qué instrumentos? Pues mira, Abigail toca el guzheng, que es una cítara china, el konghou, que es una arpa angular medieval, antigua, que desapareció. Hay instrumentos que desaparecieron. ¿Y estos Y son especialmente fabricados para ustedes? bueno, para un grupo reducido de músicos que nos dedicamos a la música antigua china, y hay que buscar mucho los luthieres especialistas que se dedican a Ya. hacer esto, ¿no? Y yo, por ejemplo, toco el erhu, que es mal llamado el violín chino, y la versión antigua que se llama el xiqin, que es el originario. Es como, digamos, como la fídula lo es al violín de alguna manera, ¿no? En el Ajá. contexto europeo. Y luego tenemos muchos más, flautas de bambú de distinto tipo, travesera y vertical, aerófonos como el shun, Ajá. o uno que a la gente le suele gustar mucho por su forma, que es el órgano de boca. Es un instrumento con muchas varas de bambú Ajá. que puede producir muchas notas a la vez. Y es Ajá. como... eh, tiene una forma muy curiosa. La gente cuando lo ve le suele llamar la atención. Bueno, y Ajá. más instrumentos que disponemos. Por Y lo con que es, eso mm, tratamos por, de recrear toda esta música. por lo que comentas es sobre todo instrumentos de cuerdas y de viento. Hay poca percusión en la música No, tradicional. no, en la música tanto europea como china la percusión es importantísima. En la china muchísimo. De hecho, la, la partitura, digamos, más antigua que disponemos es una, por ahora, hasta que se descubra otra cosa, es una partitura de percusión, Ah, pero sí. en China. Vaya. Entonces, la percusión ha sido importantísima. Para ello tenemos estos invitados o colaboradores o ya que forman parte de todos los aires, como nuestro compañero percusionista Luis Vives, y a Ujú, él. Nosotros tenemos un montón de instrumentos de percusión ujú, chinos y pues nosotros no podemos hacerlo todo, pues necesitamos más gente que ujú, pueda acompañarnos, ¿no? Y así ujú, vamos completando toda esa ujú, rica panorámica de todos los instrumentos que... ujú. Rubén, quería ya para ir acabando un poco que nos comentaras qué tipo de aficiones fuera de si te quedan más aficiones fuera de la música y de la investigación astrofísica, ¿no? Tienes, ¿no? O sea, si hay algo así más que te interese o que dediques tu tiempo, ¿no? Bueno, continuando un poquito con lo de eso sí que lo sigo investigando en la parte sinológica, ¿no? También, aparte de la música, un poco relacionada con la música antigua, pero con la parte de sinología es
investigar. Sinología, Sinología ¿qué quiere decir sinología? es estudio sino viene de China, entonces estudio de China en general, ¿no? De la Como cultura china, de la historia de la china. historia china. Entonces, o de la cultura o del idioma. En este caso yo me dedico a estas interacciones culturales que hubieron. Entonces, no solo, bueno, todos los conocedores ponen en práctica esa música, ¿no? Pero detrás hay un fuerte trabajo de investigación y de descubrir cosas. Y hay que ponerlo por escrito y, bueno, y contrastarlo con otros investigadores. Entonces, gran parte del trabajo que hay detrás de todo eso es investigar y escribir artículos y ponerlos y descubrir cosas, ¿no? En el caso de Diego Pantoja, pues tenemos ahí. Ahora, por ejemplo, a finales de año, si no a principios de la que viene, vamos a publicar un libro de más de 700 páginas con todas las últimas investigaciones que hay de Diego de Pantoja. ¿Quién es Diego Pantoja? Diego de Pantoja fue un jesuita español, nacido en Valdemoro, y fue el primero, a principios del siglo XVII, en abrir las puertas de la ciudad prohibida a Europa, junto con su compañero jesuita italiano Matteo Ricci. Matteo Ricci es más conocido, pero como te he dicho, ¿quién es Diego de Pantoja? Es que fueron ellos dos. Y Diego de Pantoja, a instancias del emperador Wanli, ellos llevaron varios obsequios, pero dos en particular, los relojes y un instrumento de tecla, fue el que cautivó la atención de la corte. ¿Y el por emperador, qué le abrieron las puertas a él? ¿Qué antes, tenía de especial? porque antes, durante la dinastía Ming, bueno, hubo, por cuestiones históricas, Europa y China, digamos, cerraron esas puertas. Entonces, durante casi 2 siglos estuvieron cerrada, ¿no? esa conexión y se perdió ese contacto. Hubo intentos de poder entrar, pero era muy difícil. Hubieron varios intentos. Todos no llegaron a ningún puerto. Y justamente los jesuitas consiguieron, gracias a la política de inculturación y a unas iniciativas que Francisco Javier había conseguido, muy diferentes a las que se estaban haciendo en otros contextos de misiones en otros lugares, consiguieron entender de un poco cuál era la forma de acercarse a China. Y esta forma, ellos se inculturaron, digamos, iban vestidos de confucianos, de letrados confucianos. Se inculturaron, intentaron hablar el idioma, intentaron entender la cultura y entender qué era lo que podía llamarles la atención. Pero con el Ciencia ánimo de evangelizar. era su objetivo, pero al final prácticamente el intercambio fue científico, tecnológico, artístico, cultural. Realmente su objetivo principal era evangelizar, pero si miras todo lo que hacían, gran parte de su tiempo se dedicaban a estas prácticas que te decía. De hecho, la astronomía era importantísima para el Estado y muchos de los jesuitas que estuvieron allí, gracias al este impulso de Pantoja, estuvieron en el Buró de Astronomía. Pantoja, aparte de que el emperador le dijera, le pidiese que enseñara a 4 de los músicos chinos a tocar este instrumento de tecla, pidió que colaborase en la reformulación del calendario chino y estuvo haciendo observaciones allí. Entonces, estas prácticas científico-técnicas y artísticas son las que hicieron que los jesuitas pudieran quedarse durante casi 2 siglos en la ciudad prohibida. Y hay una historia fascinante detrás de todo eso y de intercambio cultural y científico. Creo que es poco conocida, ¿no? Porque sí, es poco conocida y con este libro, con un CD que publicamos en 2021 sobre la música en la época de Diego de Pantoja y su legado, y con todas las investigaciones que se publican, pues intentamos salvar este hueco, ¿no? que hay en el conocimiento general, ¿no? que hay sobre estos periodos de interacción. Y ahora estamos en el programa nuevo que se llama Hija de la Seda, es sobre las interacciones que hubo en el siglo XIII y XIV, que las hubo. Ya te he dicho que hubo un parón, ¿no? Pero un parón quiere decir que antes hubo algo y que se olvidó que hubo algo, ¿no? Y estamos ahora investigando y bueno, y este programa trata sobre la música de esa época, pero también hay toda una investigación detrás pues, más académica, ¿no? ¿Y colaboras con científicos chinos en este aspecto o es algo...? Sí, con otros investigadores también de España o de un colega, por ejemplo, que es español, pero trabaja en una universidad china. Ahí con otros colegas chinos del Conservatorio de Shanghai o de Nanjing que están en los sitios.
Y obviamente la actividad académica o de investigación, si no hay interacción, si no hay compartir ideas, no se llega a nada. Entonces es fundamental tener esta Ujú, gente que soporta y que te ayuda y que tú también te ayudas de otro modo. De otro modo. ujú. Interesante, la verdad. Es una labor encomiable. Quería preguntarte por último, siempre les pregunto a los invitados, ¿no?, que nos recomienden algún libro o algunos libros de estos que te hayan marcado, libros que suelas regalar o libros bien de divulgación científica o libros realmente que tú consideres que toda persona debería de echarle un vistazo, ¿no? Eh, ¿Se te ocurre alguno? Pues mira, diría, ya que hemos mencionado a Pantoja, hay libros de divulgación de Pantoja recientes y que quiere algo más específico, el que se va a publicar dentro de poco, porque es una fuente única en español, porque está en Ujú, chino hay un poco más o en inglés, pero para el público español creo que toda la parte de estas interacciones que ha habido entre Europa y China, y en concreto entre España y China, es totalmente desconocida y creo que eso nos ayuda a abrir miras, sí, a sí, abrir miras. sin duda. Y compaginado con eso, ya que hablamos de ciencia y tecnología, hay todo lo que es la parte de historia de la ciencia y tecnología de China, Sí. también es desconocida por el público general. Y la magna obra de Joseph Needham y colaboradores, que son volúmenes y volúmenes, que son un poco antiguos y hay Ujú, cosas que se han ido corrigiendo, pero es una fuente inmensa sobre toda la producción científica y tecnológica de China, ujú. de astronomía, matemáticas, medicina, metalurgia, todo tipo, acústica, vamos, todas las disciplinas que uno se puede imaginar están ahí. Y es una fuente inagotable de descubrir, dices, ¿cómo es posible que siglos antes los chinos tuvieran X, B, Y o Z? Como Ujú. todos sabemos que la imprenta, la pólvora, el papel, la brújula, todos Sí, han sido inventos chinos y sí, muchos más, y sí, muchos sí. más. ¿Cómo se llama? Joseph Needham. Needham. Te lo pongo por ahí por escrito y se llama traducido al español, Ciencia y Civilización en China. Ok. Es una serie de volúmenes amplísimos sobre pues este trabajo. Por último, ¿qué recomiendas visitar? Me imagino que nos vas a recomendar China o alguna zona Mm. asiática, pero tú que has viajado tanto por ahí, si tuvieras que recomendarme algún sitio que no debería de Oh, perderme en China o alrededores, ¿cuál sería? qué difícil decir. Hay Depende muchos, ¿no? si te gusta naturaleza, cultura. Mira, el último que hemos hecho ha sido por Mongolia Interior. Mongolia Exterior, que es el país que conocemos como Mongolia, pero Ujú, la provincia al norte, la región autónoma de China, que es vastísima, es Mongolia Interior, y ahí tiene pues todo, bueno, aparte de naturaleza, tiene desde desiertos hasta las magníficas estepas y llanuras que son infinitas. Es como ver una planicie verde al que no ves, es como ver mar de verde, en el que no ves ¿dónde hasta el acaba? horizonte, no ves dónde acaba, es Ujú, impresionante. Y ajá. eso te cambia, unos kilómetros pasas y vas al desierto del Gobi y es dunas ingentes. Y luego Ujú. tienes historia, porque está Xanadu, donde estaba donde se supone que Marco Polo estuvo, visitando a los grandes khanes. En fin, hay una infinidad de cosas que ver en Mongolia Interior. Pero saliendo de China, a mí es difícil escoger un sitio, pero a mí guardo un afecto particular cuando fui a Ruanda. A Ruanda he ido un par de veces A a Ruanda, ¿eh? enseñar, a Ruanda Ujú, a enseñar astrofísica. Allí me invitaron para clases de máster. ujú. Y es un país pequeñito, mira que África es enorme, ¿no? Es un país Sí, sí. más pequeñito, pero tiene una naturaleza exuberante y a mí me impactó mucho cuando estuvimos subiendo una de las montañas que están en frontera con el Congo. Ujú. Ahí es donde estaba Dainfossi, que se encargaba de estudiar los gorilas. Ah, claro, sí, sí, sí. Y
allí está de hecho su tumba. Ajá. Y tuve la ocasión de poder encontrarme con un grupo de gorilas que estaba atravesando el mismo camino Vaya. que yo. Y recuerdo que íbamos paseando y ellos venían y había un camino que se cortaba y una gorila se quedó parada y cuando le miré a los ojos es que era como mirar a otra persona. Sí, total. Eso es Y lo que me han dicho, sí, totalmente. sí, sí, sí. Y le entendí que dice, me dejó pasar, dice, pasa tú y ya pasaré yo después. Sí, Y sí, sí, sí. fue una experiencia, vamos, única. No, está claro que son, que son primos hermanos nuestros. Sí, sí, sí. Pues Rubén, muchas gracias por esta amena conversación que seguro que a la gente le va a interesar y por haber compartido con todos nosotros tus conocimientos, bueno, parte, pequeños, una pequeña parte de tus conocimientos en astrofísica y en música antigua y asiática. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Un honor.